Muy buenos días con todos. Buenos días, Carlos Borbarán. Buenos días, Aide. Buenos días, Renzo. Bien, bienvenidos a este nuevo módulo que es de valoración aduanera. Vamos a tratar temas que se van a relacionar directamente con la fase de la importación para el consumo, para lo cual en el sistema de tu site alumno se encuentra material. El material que debes descargarlo para que me puedas seguir es el material que dice el acuerdo del valor, los ajustes del PRPP y el formato B de la DAM. Esos son los tres documentos que vamos a trabajar para poder entender la aplicación de la valoración aduanera, ¿ya? Esos son los elementos que necesitamos. Bien, coméntame en el audio si puedes oír correctamente lo que estoy manifestando. Y bueno, empezaré pues colocando la diapositiva de introducción a la valoración aduanera. Coméntame si lo puedes, si está todo bien en el audio. Muy bien, Carlos, gracias. Bien, entonces vamos a ir colocando la diapositiva. Ya sabes qué material necesitas para poder desarrollar el tema. Está, acá está. A ver, dame un segundito para ver si ese es el tema con que vamos a trabajar. Primero voy a pasar la asistencia para dar inicio. Hoy es 15. Recuerden que iniciamos hoy día 15 de septiembre y acabamos el 4 de octubre con este módulo de valoración aduanera, ¿sí? Para que tomes en cuenta tus tiempos. Carlos. ¿Quién me pensó? ¿Listo? Ya está. No se puede tener. ¿Cómo que? Inventando. No, manténte con eso.
Coméntame si puedes encontrar el material en el sistema de lo que te acabo de mencionar y si lo puedes también descargar para saber que oportunamente lo vamos a poder tener, ¿no? Recuerda la diapositiva del acuerdo de la OMC, el formato B de la DAN, son los documentos que vamos a requerir para este estudio. ¿Listo, Renzo? Muchas gracias. Voy viendo a ver quién entró. Kevin Alejandro, ¿no? Buenos días. Kevin, voy a registrar tu asistencia en el sistema, ¿no? Oportunamente. Estamos comentando, Kevin, que tenemos material en el site de lo que corresponde al módulo de hoy día, el cual empieza el 15 y termina el 4 del mes siguiente, y hay un material que se llama el acuerdo del OMC y el formato B. Ya son los materiales que se van a necesitar para el desarrollo de las sesiones. Voy a registrar tu asistencia, eres Kevin Benjamín, ¿no? ¿Listo? A ver, Joaquín, de nuevo. Si tienen un inconveniente con la red, me lo menciona para poderlo reingresar, porque veo que tenemos un pequeño inconveniente con la red. Denme un segundo para poner el material, porque también estoy teniendo un poco de dificultad con el material acá. Bien, Mónica, también lo voy a ingresar. Y ya voy al inicio, entonces. Vamos a ver. Entonces, listo. Estas son. Admitir. ¿Cómo está? Ahora sí.
Documento, desarrollo, biblioteca, acciones, ¿dónde está? No encuentro. Listo, tenemos en pantalla el material para el inicio del día de hoy. Vamos a hablar del tema de la valoración aduanera. La valoración aduanera inicia con el elemento principal de comprender que luego de haber podido identificar nuestro producto en la compra para que en aduana se identifique como una mercancía a través de la clasificación arancelaria, el cual a través de la clasificación arancelaria se identifica el primer pago de un tributo llamado ad valorem, utilizando la fórmula de la tributación aduanera. Ahora compete desagregar los valores de pagos, recargos y servicios que has tenido cuando has hecho una importación para el consumo. Este tema de inicio del módulo valoración aduanera es el tema principal de entender que todo lo que hayamos hecho en el proceso de una compra-venta internacional se debe entonces evaluar a partir de este momento. Por eso que es importante que conlleves a entender lo que vamos a realizar y todos estos elementos que te acabo de mencionar, pagos, recargos, servicios, lo vas a poder clarificar en el formato B que te he comentado que debe descargar. En el formato B, llamado DUA B, casilla octava, son los elementos que necesitas, si eres importador, comprender en su aplicación para saber qué es lo que tú declaras y luego entender qué es lo que genera el tributo de pago de una importación a partir de esos enunciados. Entonces, para ello entonces vamos a pasar a la parte de... En los negocios internacionales, todas las transacciones comerciales efectuadas en la compra del producto, o sea que tú lo denominas producto porque lo compras en Alibaba, AliExpress o en alguna otra página, lo vamos a denominar mercancía. Conforman junto con los términos de entrega, con los Incoterm, o sea el Incoterm ES, Word, FOB u otros, la declaración del valor aduanas, determinado por la Organización Mundial de Comercio, pero la legislación del país determina su aplicación en los ámbitos de lo facultativo y lo obligatorio. Lo facultativo es lo que te permite decidir si das opciones, otras opciones a este proceso. Y lo obligatorio es lo que sí, impositivamente, todos los países van a cumplir la disposición que ha quedado establecida. Por eso vamos a ver que van a haber elementos en este estudio donde van a haber partes donde existe lo positivo y lo impositivo. ¿Qué es obligatorio en la valoración aduana? El FOB. ¿Qué es obligatorio? El flete. ¿Qué no es obligatorio y se hace facultativo? El seguro. El FOB no es el que conoces en el Incoterm como término de entrega que supone la puesta de la mercancía sobre la nave, porque es un término marítimo. El flete no es solamente ese que tú consideras en el documento de guía aérea o en el conocimiento embarque Bill of Lading del marítimo. En realidad, la palabra flete está bien colocada dentro del proceso de la OMC porque todo movimiento en el que una mercancía transcurre para llegar a su destino es el flete. Por eso es que muchos, cuando hablan de la palabra flete, de seguro deben estar pensando en el elemento principal de decir, el documento marítimo, el documento aéreo, el documento carta-porte. En realidad, este es el punto de vista de la OMC, no es el punto de vista de un módulo llamado transportes o logística. En realidad, el flete es lo que permite realizar a una mercancía para llegar al lugar donde le quiere. Por eso, desde este punto de vista, podemos decir que el FOB se encuentra en el país de la venta o exportación. El flete es el tránsito internacional y el seguro opta por ser el elemento facultativo que a la suma de los tres se va a llamar
valor en aduanas. ¿Ya? Estos son los elementos principales que debes empezar a reconocer. ¿Qué conocimientos previos debemos aplicar o entender para conocer la valoración aduanera? Los principales elementos que debes conocer para aplicar la valoración aduanera en realidad son los siguientes: los contratos de compra-venta, los Incoterm y la distribución física internacional. Estos son los principales elementos que debes conocer. Primero, debemos recordarte que la compraventa es una situación de libre voluntad en la cual una persona llamada importador le compra a una persona llamada exportador su bien, producto o mercancía. En algunos casos queda determinado, claro, que se necesita efectivamente de contratos, pero hay casos excepcionales en los cuales los vendedores, exportadores, proveedores o fabricantes, entonces no conceden un contrato de compra-venta, sino que simplemente te venden al término de la buena fe. Entonces, por eso hay que saber diferenciar los elementos que se pueden dar y aquellos en los que no se va a dar. Y exclusivamente en este caso no se da, pues, efectivamente el contrato. Cuando se da el contrato de compra-venta, entonces vamos a decir que estamos bajo la legislación de los contratos de Viena del año 80, bajo la Comisión de Naciones Unidas del Derecho Mercantil Internacional. Si hablamos de los Incoterm son intemporal. Son términos de negociación que sitúan el recojo de una mercancía o la puesta de la mercancía entre vendedor y comprador. Entonces, por eso que acá nombro que su compra-venta es efectivamente la Cámara de Comercio Internacional. 1990, 2000, 2010 son los que habitualmente se puede decir que están en este tiempo, pero en realidad los Incoterm no tienen tiempo ni caducidad, solamente lo que pasa en ellos son los elementos principales, como el elemento principal del tiempo en el que se adecua a algún cambio importante. Y la DFI es el movimiento estratégico de una mercancía en sus diferentes escenarios a través de los operadores del comercio. Por ejemplo, ¿no? Lo vamos a comparar de una manera común y diaria. Si tú quisieras preparar algo para comer, puede ser que tengas la manera de comprar varios de los productos en diferentes puntos, ya sea por la marca, por la calidad o ya sea por el precio. Entonces decides estratégicamente moverte de diferentes lugares para conformar una sola misión o idea. En el comercio de importaciones sucede lo mismo. Las personas, por lo general, siempre omiten esta parte estratégica, solamente manejándola en función de línea recta. Yo le digo así porque es una estrategia donde ya de siempre vamos a la misma situación del transporte y otros más. La DFI permite entonces poder discriminar los sujetos que participarán en nuestra compra internacional de mercancías. Coméntame hasta acá si has podido entender la introducción, porque estamos en la parte introductoria, para continuar con la disposición de la exposición. Coméntame si también estás viendo la diapositiva correctamente, si has tenido un problema en el ingreso al internet, para poder entonces permitirme ver si algo está fallando acá. Sí, Renzo, muy bien, de acuerdo. Carlos, Aide, muy bien. Mónica, muy buenos días, Mónica. Bien, creo que Corina ingresó, ¿no? Me parece. Carlos, muy bien. Ya, todo bien, muy bien, Kevin. Bien, Corina, te registro. Sí me pareció verte en el sistema, entonces voy a registrar tu asistencia. Y Mónica también. Listo. Ya está. Entonces continuemos con la exposición. Ahora, la DFI tiene
tiene un espacio en la educación como, si, como un tema, en realidad, lo toman como un tema, no como un curso, sino como un tema en el desarrollo del estudio universitario y del estudio técnico. No se le pone fuerza porque demanda análisis, y como la currícula del Estado para la particular o la nacional hace que forme parte de una clase. Y en realidad, un importador y exportador necesita conocer la DFI porque sin ella no va a poder efectuar entonces los elementos que necesita. Vamos a poner una diapositiva didáctica para que comprendas qué es una DFI. Una DFI te pregunta dos elementos principales si eres el importador o exportador. ¿Cuáles son los escenarios de tu DFI? Ahí hay tres escenarios. El origen, partida, país de exportación, país de venta. El destino, llegada, país de importador, país de la compra. Y en el medio, el del tránsito internacional. Pero esos escenarios de repente no los conoces, pero lo que debe preocuparte en realidad es conocer qué operadores identificas en el proceso de la distribución física internacional. Quiere decir, el encargo de tu proceso de importación, ¿quiénes están actuando? Almacenes, agentes de aduana, agente de carga, transportistas, comisionistas, proveedores, mayoristas, minoristas, etcétera. Esos son los elementos que necesitas identificar. Sin ellos, en realidad, tu importación siempre va a suponer un elemento de gastos que no has podido manejar y hacen que tu importación entonces efectivamente tenga una pérdida cuando quieres ganar en ella algo. Vamos a verlo de la siguiente. Ahora voy a manejarlo desde el punto de vista. Tienes que manejar estos tres elementos. País de venta, tránsito internacional y país de compra. Estos son los elementos estratégicos que debes conocer para entender la valoración. Ahora, yéndome al plano de los operadores, entonces, en el plano de los operadores, vamos a identificar dos términos muy usuales y comunes que se dan en el día a día de las personas que importan o exportan. Primero vamos a ver dos términos que existen en la ley de aduanas, en la parte de la legislación del estudio, el denominado operador del comercio, y en la parte, dicen, del manejo de la carga, el operador logístico. Entonces, lo que nosotros debemos identificar el sujeto partícipe de la DFI. ¿Y por qué? Porque cuando él efectúa un recargo de pago por su servicio y está manifestado en el documento de transporte, el proveedor en la factura, entonces, yo te comenté que todas estas situaciones se van a ver en la casilla octava del formato B, pero se va a ser discriminada por la valoración entre lo facultativo y obligatorio para dar el formato A, que se va a llamar el formato que sirve para entender el pago de tus tributos aduaneros. Ahora, la ley de aduana en realidad ya ha discriminado estos elementos y nos da a conocer de una manera quiénes son los que van a intervenir. Buenos días, Jairo. Voy a registrar tu asistencia. Voy a darme un minuto acá para registrar tu asistencia. Jairo, en esta oportunidad estamos en el módulo de valoración aduanera. Estamos en la parte de la introducción y te recuerdo que debes descargar el material que se llama Acuerdo de la OMC, tu formato B y tus ajustes PRPP que están en el formato del alumno, ¿ya? Para que lo puedas tener y repasándolo, ir entendiéndolo para que cuando yo abarque la parte ya central de la valoración, ya puedas tener la idea. En la ley de aduanas, vas a tener que identificar al operador de comercio, muy bien, Cairo, al operador interviniente y al tercero, porque cada uno de ellos te va a facturar. Para el que importa o exporta, estos elementos son importantes para poder sacar el precio unitario de importación y el precio unitario de venta en el mercado, lo que llamamos el pricing. Pero en la parte del tributo, no todo lo que tú calculas en realidad forma parte de un tributo en el Perú. Por eso que la valoración ayuda a discriminar los elementos que van a servirte para el tema del pago del tributo.
Ahora sí, vamos a entrar en el tema de la valoración aduanera. Esta ha sido la parte introductoria. Espero que te hayas dado cuenta de los elementos que necesitas identificar en el día a día real de una importación para poder cumplirlo. En realidad, la valoración, recuerda, siempre solo se cumplen las importaciones, ¿ya? No se aplican las exportaciones en el Perú, porque en el Perú las exportaciones no pagan tributos. Entonces, como pie al inicio, vamos a hablar del GATT, pero de manera general en realidad, porque el GATT es el concepto antiguo antes del OMC que permitía establecer los parámetros para tener uniformidad todos los países, pero en realidad lo conformaban solo algunos países. Y es importante porque este es el precursor de esa entidad que hoy conocemos como la OMC. Veamos la parte introductoria general. Este término significa Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. Era un acuerdo multilateral creado en la Conferencia de La Habana en el año 47, firmado en el 48 por la necesidad de establecer un conjunto de normas comerciales y concesiones arancelarias, y está considerado como el precursor de la OMC. El GATT era parte de un plan de regulación de la economía mundial tras la Segunda Guerra Mundial, que incluía reducción de aranceles y otras barreras al comercio. En la Segunda Guerra Mundial muchos países quedaron devastados realmente, ¿no? Países que ya no podían eh, sostener su economía. Y entonces había que tener un control para evitar la hegemonía de quienes habían participado en la guerra y no habían sido muy afectados. Me refiero específicamente a Estados Unidos. Y entonces los países europeos sentían la amenaza a sus mercados internos porque iba a haber esa demasía de importación e iba a golpear duramente al mercado interno de su producción. Entonces, en este contexto, se empezó a ordenar la idea. Hubieron varias reuniones en el 47 en Ginebra, luego en Francia, en el 49, luego en Francia nuevamente en el 51, en Ginebra, Suiza en el 56, en Francia, Dillon en el 62, luego en Estados Unidos en el 67 y el más importante se realizó en Tokio en el año 73 al periodo del año 79, donde se dio luces al nacimiento del denominado OMC y finalmente en la ronda de Uruguay del año 94 nace el concepto y la institucionalidad de la OMC a partir del año de 1995. Nace la OMC. Ahora, si hacemos un paréntesis para los que somos un poco mayores de edad, nos damos cuenta que a partir del año 95 o a mediados del año 2000 hacia atrás, el comercio era una situación que le dejábamos a las tiendas de mercado aquí en el Perú, ¿no? A ellos nomás. Solo conocíamos la microimportación de, por ejemplo, los que se iban a Tumbes, a Huaquillas y traían mercancías o de paso contrabando, los que se iban a Tacna o los que se iban a la ciudad de Puno, Bolivia, para traer cosas para revender en la ciudad. Entonces había un comercio disparejo. No conocíamos el elemento de, oye, tú puedes importar y abrir una tienda propia que le compitas a las otras que se encuentran en el país. Y es por eso que el año 95 al año 2000 es el periodo de cambio mundial, tanto en los aranceles como en este elemento. Y es a partir de ahí que nacen las famosas carreras de los negocios internacionales para mostrar que podíamos realizar nosotros también el proceso del denominado importación o exportación, no depender solamente del expendio de algunas empresas grandes, sino un poquito que romper el monopolio. Entonces, en el año 95 nace la Organización Mundial de Comercio. Esta es la página de la Organización Mundial de Comercio que deberías conocerlo un poquito. En realidad lo que debes conocer, y si quieres ampliar un poco el tema que estamos desarrollando, en la parte inferior del logo OMC están en fila palabras como portada, OMC, noticias, eventos, temas comerciales, pues nosotros vamos a encontrar mucha información en lo que dice temas comerciales. Y en ese link de temas comerciales se van a abrir todo este abanico de conocimientos que debes tener. Y en la parte inferior de la columna
segunda, yo lo tengo del lado izquierdo, debajo de la fila donde dice noticias y eventos, donde el subtema principal es mercancías, está la palabra valoración en aduanas. Ahí puedes encontrar documentación de referencia a lo que te estoy mencionando aquí en la presentación del módulo. Dice valoración aduanal. Ahí puedes descargar y encontrar material suficiente para comprender lo que sigue del proceso, ¿no? Eso te puede ayudar bastante. Ahora veamos la OMC. ¿Qué significa la OMC? La OMC es un marco institucional, jurídico e internacional, encargado de supervisar la aplicación de los acuerdos multilaterales. Los acuerdos multilaterales están conformados por un organismo que, de alguna manera, ponen una apuesta de idea y todos los países lo cumplen. Por ejemplo, la Organización Mundial de Salud, la Organización Mundial de Aduanas, la Organización Mundial de Comercio, son ejes multilaterales. La ONU es multilateral, ¿no? Entonces, estos organismos permiten ordenar, por ejemplo, el criterio de tener uniformidad en todos los aspectos. Tiene como objetivo promover el desarrollo económico mediante la expansión del comercio y proteger y preservar el medio ambiente. En realidad, ahora sí, la OMC mira el medio ambiente porque en la era industrial y en la que nos encontramos ahora, en la Revolución 4.0, en realidad estamos viviendo una época de que recogemos pues el sobrecalentamiento global, recogemos la contaminación ambiental, el hueco de la capa de ozono y otros elementos más, ¿no? Entonces, ha puesto en evidencia que se necesita generar un mejor control. Por ejemplo, antes comprabas una refrigeradora, abrías la nevera y como salía vapor, tú decías que eso era pues realmente lo que querías, ¿no? Tu propio Antártida ahí en la parte superior de tu refrigerador. Pero no nos dábamos cuenta que ese gas invernadero, ese gas agotador del ozono, estaba dañando el sistema. También los famosos, esos máquinas ventiladoras que ponen acá en las oficinas, ¿no? Donde tienes aire frío, aire caliente. Esos elementos estaban dañando. Entonces la OMC, en conjunto con otros organismos, dijeron hay que controlarla y establecer un mejor control. Las aduanas entonces convirtieron eso como una mercancía restringida y nace como consecuencia OTO, el organismo técnico del ozono en el Perú, donde controla pues el efecto que puedan tener estos elementos sobre el tema invernadero, ¿no? Eso es lo importante que debe ver. Entonces va de la mano con un marco institucional internacional. ¿Qué países tienen de condiciones desde el punto de vista OMC de observadores o países desde el punto de vista americano de países en duda o malos? Afganistán, Andorra, Argelia, Azerbaiyán, Bahamas, Berluz, Bután, Bosnia, Etiopía, Guinea, Irán, Irak, Kazajstán, Yemen, especialmente Yemen para los americanos, Serbia, ¿no? La Santa Sede, la Iglesia neutral, Libia. Todos estos países tienen la observación de la OMC como países cuya condición se observa. O sea, en conclusión, si tú quieres importar algo de aquí, va a ser un poquito complicado. La OMC no lo prohíbe, pero permite entender que debe haber un control en cuanto a ellos, porque la historia nos ha enseñado a través de los ojos de los americanos que son países malos. En realidad son países contrarios a la ideología que tienen los países de manera hegemónica. Eso ha permitido que en algunos países donde se ha encontrado plutonio, uranio, no se ha permitido a los países el desarrollo porque uno solo es el que controla hegemónicamente la paz mundial, ¿no? Y no le han permitido el desarrollo. Caso de Irán, por ejemplo, ¿no? Donde no pueden tener bombas nucleares porque solamente uno cuida el planeta. Si, por ejemplo, me pasó en un caso, ¿no? Tenía un cliente de familia árabe, entonces él quería traer cosas y es difícil para alguien llevar en un país las costumbres cuando tú en tu nación originaria tienes un tipo de vestimenta. Es importante que
veas que puedes comercializar con todos los países del mundo, puedes comprar todo, pero las aduanas limitan aquello que puede ser nocivo, dañino, dándole la función principal de restringido, prohibido. Y en el caso de la comercialización, la OMC hace una pequeña observación, no hace un impedimento, pero otros países pueden interferir que una mercancía tuya que quiere llegar a un determinado lugar sea esta detenida. Eso fue el caso de Estados Unidos en las vacunas en el gobierno de Donald Trump. Las vacunas se empezaron a repartir por el mundo. Estados Unidos empezó a detener barcos que tenían vacunas en su país y se bajaron y se quedaron con ellas, ¿no? Bueno, este tipo de noticias no sé, creo que se escucha en el Perú, pero en realidad existe controversias en el mundo sobre el comercio, ¿no? Sobre eso de que tú no le puedes comprar a ellos porque está observado por alguien. Eso tienes que tener en cuenta si quieres comercializar muchas veces en la importación o exportación. Toma en cuenta el dato para el futuro. Conclusiones generales para comprender la OMC. Evita el uso de un valor en aduana arbitrario y ficticio. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, antes ha pasado, no está un documento, no lo he presenciado, pero creo que se puede haber dado. Por ejemplo, que hay personas que cuando traen un elemento, por decir, ya traes un smartphone, y tu smartphone es el mejor smartphone, ya pues tiene, actualmente hay un smartphone de 10 cámaras, ¿no? Tienes 10 cámaras, es proyección 3D, tienes RAM, ROM superior a los terabytes. Entonces, lo ingresas al Perú y dices, a mí me costó solamente esto unos $400. Entonces, ¿qué va a decir el administrador del control de aduanas? No, no puede ser. ¿Cómo? Si un Xiaomi está como 5.000 soles y tú me vas a vender si que a ti te cuesta 1.500 este maquinón. No. Para mí que cuesta 8.000 o 10.000 y me estás haciendo defraudación de la renta. Entonces te imputa algo sobre eso. Observa el valor. Acá ten en cuenta que estoy hablando de valor, no de precio, valor. Entonces, de repente, el señor administrador, en este caso, de esta parte de control, como no tiene referencias, busca el producto en una página que no corresponde. Por ejemplo, él no sabe tu página de compra, ni tu proveedor. Entonces, él puede poner arbitrariamente Mercado Libre. Y Mercado Libre no es una página de fabricantes o proveedores, es una página de reventa. Por tanto, ahí no hay un equilibrio para poder basarse en lo que él está deteniendo y presumiendo que lo que tú has declarado como valor de $400 no es real. Y entonces él se fija en un elemento incongruente. Por eso la OMC dice, esa forma es arbitraria y ficticia. Tiene que tomar un valor real en un elemento comparativo parecido, similar, idéntico al tuyo. No puede basarse en este tipo. O sea, no puedes comparar un AliExpress con un Linio, pues, ¿no? Un Mercado Libre con AliExpress. No puedes comprar un Wish con AliExpress. Son elementos distintos. Wish, Linio, son páginas de reventa. Nadie produce ahí, nadie fabrica nada. Son plataformas de marketplace de uno compra una importación y coloca para revender. Eso no debe ser utilizado. Esa es la observación de la OMC para las aduanas. Ahora, se basa en el valor de transacción. El valor de transacción en realidad desde el año 79 por la Convención de Kioto se tomó como elemento principal ver los datos que tenías en la factura comercial. Eso sí, quiero ver que realmente has comprado algo, muéstrame la factura. Es algo que, por ejemplo, siempre les recuerdo a las personas que hacen importaciones en las postales, porque cuando traen sus compras, o creen que por el hecho de que no paga tributo, una importación no quiere que debe ser sujeto de no control. En realidad, quien importa algo que no paga tributos en el Perú, debe demostrarlo con la existencia del documento comprobante de compra, ya sea boleta o factura. En el caso internacional sería el invoice o factura. Se le pide, a ver, muéstrame la factura. Muéstrame qué has comprado, cuánto has pagado para sacar el valor. Si no lo presentas, se aplica la medida de la inmovilización e incautación. Si lo quiere defender, aplicamos lo que vamos a aprender acá, que se llama el ajuste del valor. Si no encuentro cómo compararte,
La OMC recomienda utilizar métodos que vamos a aprender como el método 2, método 3, cuarto, quinto y sexto. Métodos. Generalmente se acepta el valor declarado por el importador, pero la aduana puede tomar el criterio de dudar de tu valor declarado y aplicarte una comparativa de precios, valores, para que tú puedas sustentarlo porque no te cree lo que has pagado. Por eso, eso se llama el ajuste del valor o el método séptimo del acuerdo de la OMC que utilizan la mayoría en el caso de duda, en el cual no se puede poner en duda porque la normativa de la OMC lo dice así. Quien tiene ya el formato descargado del acuerdo de la OMC lo puede ver en el artículo 17 de ese formato, acuerdo valor OMC. Ahí está estipulado que las aduanas pueden tomarse de buena fe, no creer en lo que tú has declarado. Y entonces pueden dudar del valor declarado y pueden pedirte prueba para que puedas desvirtuar lo que él ha observado. Ese es un elemento importante, ¿ya? Bien, ¿hasta acá alguna pregunta? Dime si has comprendido la explicación hasta este punto, si tienes alguna duda, alguna inquietud, para seguir avanzando. Coméntame en el chat. ¿Todo conforme? Vamos comprendiendo, Jairo, Carlos. Vamos a ver el siguiente elemento, que se llama, muy bien, Carlos, que se llama el acuerdo de la OMC. El cuadernillo que usted tiene descargado en el site es lo que nos va a permitir, gracias a ID, permitir entender nuestra importación de una manera correcta, ¿de acuerdo? La tributación a quienes han tomado el módulo les sirve para conocer la fórmula algebraica y aplicar su cálculo tributario. Pero ahora, con la valoración, debes discriminar esos elementos. De eso se trata el módulo de valoración, discriminar todos los elementos que hayan participado en la compra-venta de la importación de mi mercancía. Bien, vamos a ver el acuerdo del OMC. El nombre oficial es Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo 7 del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio del GATT. Abreviadamente se le conoce como el Acuerdo del Valor de la OMC. Otros le conocen como el Código GATT, el antiguo, o el valor antiguo GATT, o el valor nuevo OMC. Pero esto a partir del GATT, de la antigua forma que te dije. ¿Cuáles son los objetivos de del acuerdo OMC? La palabra principal es el valor de transacción. El valor de transacción es el primer método y el principal y se debe utilizar en la mayoría de los casos al 90% en las importaciones de un país. Quiere decir que cuando llegan las mercancías, lo que va a tomar en cuenta, entonces, la aduana es considerar el valor de transacción. El valor de transacción en realidad es todo lo que hacemos. La compra del producto con el pago del precio, el pago que realizamos en el transporte internacional, los gastos o pagos o servicios por el recargo que tuvimos al adoptar un Incoterm en términos export, en términos FOB, en términos Free Carrier o en algún otro término. Entonces, eso se debe considerar, dice la OMC, alrededor del 90% en la mayoría de los casos debe ser adoptado. Si existe una dificultad de entenderte en este valor de transacción, se deben realizar consultas entre el importador y la aduana. En realidad, la aduana no te consulta. En realidad, lo que uno hace es notificarte a través de tu agente aduana para que desvirtúes la observación. Y te da un plazo, pues, de 5 días para hacerlo. Si no lo tienes, pues ahí viene el elemento de te van a autoliquidar y vas a pagar lo que la aduana observó. En realidad, es un elemento no de consulta. La consulta sería que te pregunte, te cites, vayas con el especialista, ya sea la aérea o la marítima, y lleve los elementos de prueba, se revisen, se ponen en stand-by, se entiende el proceso de la importación, y luego se da pie a que continúes. No, en realidad aquí
simplemente te notifican. Si no desvirtúas, te meten multa. En realidad es la aplicación así. Aquí en el Perú. Uniformidad y certidumbre en la valoración. Bien, debe tenerse en cuenta que uno debe tener prueba contundente de la observación que ha hecho de importación. Es la manera. No debe existir una duda o sospecha en la que no ha cumplido para ti el proceso debido de la observación del valor. El sistema debe ser equitativo, no arbitrario y no ficticio. Equitativo nos referimos a que de repente debes estar pensando que a una empresa mayor le favorece no tener valoración, por ejemplo, caso licor, y a tu empresa pequeñita que fabrica el aceite que no venden el grupo Alicor, entonces a ti sí te mete en observación para que tu producto de fabricación sea más caro que el de ellos y el de ellos en el mercado compita bien. En realidad, la OMC plantea que la aduana es neutra, en realidad, neutra. Y eso lo dejo a tu criterio. Y entonces debe existir el sistema equitativo. O sea, si se valora una en la observación de una materia prima, se valora todas aquellas que tienen esa misma materia prima. Ese sería el concepto de uniformidad. La certidumbre y lo no arbitrario, pues sería establecer que no te vayan a poner valores que no existen, ni están probados de dónde lo han sacado la fuente. Por eso se llama no arbitrario y no ficticio. Basada en el criterio sencillo y equitativo. ¿Qué es un criterio sencillo y equitativo? No sé si le pasa a usted, pero ahora en este tiempo, algunas cosas están en venta, ¿no? A menor valor, a menor precio, perdón, a menor precio. ¿Y por qué están a menor precio en un tiempo que en otro? Porque en el tiempo en el que las cosas cuestan menos es que está pasando algo. Por ejemplo, en el Perú es común el Día del Amor, ¿no? El Día del Amor. Y en el Día del Amor el peluche, el chocolate, el vino, la cena, la orquesta o lo que fuere, se pone de oferta. Y en realidad, por decirlo, si un peluche cuesta 50, te lo venden por el Día del Amor al descuento del 30%. Luego que pasa el amor y vuelve la normalidad, entonces en la normalidad, así tipo COVID, este elemento vuelve a su valor, a su precio original o de repente aumenta. Cuando un especialista toma en consideración lo que una persona compra al importar, lo que debe tomar en cuenta es el tiempo y el momento, lo que conforma un plazo en realidad, y entender las circunstancias de la compra-venta. Es como en el mercado, ¿no? En el mercado usted va y compra en el mercado local que tiene cerca su casa, va y compra y no le dan boleta. No tiene medio probatorio usted para decirme que te costó 10 soles en la plancha de huevos. No, ¿cómo te va a costar 10? Están locos si en el metro cuesta 13 soles, 40, la plancha de 30 huevos. Tú me vas a decir a 10, no, me estás engañando. Debe ser bamba, ¿no? En realidad, el criterio es sencillo. Se debe entender bajo documentación y preguntar por si hay dudas. Por eso llamamos basado en el valor criterio sencillo y equitativo. La valoración aduanera no sirve para combatir el dumping. El dumping lo hace Indecopi en el Perú. Cuando algo ingresa a un menor precio o valor y este amenaza la producción nacional, el encargado de observarlo es Indecopi, no la aduana. La aduana no observa o no aplica dumping. Veamos ahora los principios de la OMC. Entre los principales principios de la OMC están 4 elementos principales: equidad, simplicidad, facilitación y veracidad. Entre estos principios, el principio de equidad es el sistema equitativo, uniforme y neutro, que excluye la utilización de un valor arbitrario, como el de que te comenté. Tú ingresas una importación, el especialista no puede usar una página de reventa o algún elemento que no sea acorde en igual situación a la que donde tú compraste. Por eso llamamos el principio de la equidad. Y para ello siempre el especialista debe darte prueba de lo que está o cómo está aplicando el proceso. Eso generalmente aparece en las notificaciones. Simplicidad. Criterio sencillo y equitativo que sean conforme al uso comercial. Entendiéndolo de la siguiente manera sería, yo le pregunto, ¿quién vende más cómodo?
¿Metro o Totus? Para usted, si es que ha comprado ahí. ¿Quién vende más cómodo? ¿Totus o Metro? ¿Quién cree que le da mejor precio? Metro, muy bien, Joaquín. Sí, esa es su opinión de Joaquín. Los demás, por favor, a ver, una opinión más o dos. Mientras otros van a dar su opinión neutral, yo te pregunto, Joaquín, ¿crees tú, Joaquín, que los precios de metro, que hay metro en el centro de Lima, hay metro en la avenida La Marina, hay metro en la avenida Panamericana Norte, hay metro en cualquier parte, ¿no? Yo te pregunto, ¿el precio de una mercancía, perdón, de un producto, será igual en los diferentes distritos o habrá una pequeña variante? Muy bien, claro. ¿Y por qué es la pequeña variante, Carlos Barbarán? ¿A qué cree que se deba la variante? Depende de la zonificación, ¿no? Muy bien, Jairo. Hay zonas que son pueblos jóvenes, hay zonas que son urbanizaciones residenciales y zonas comerciales. Por ejemplo, quien tiene zona comercial declarada es Magdalena del Mar. Magdalena del Mar no tiene una zona de asentamiento humano declarada, por eso que los predios de urbanización son altos, las tiendas comerciales son caras comprarlas. Yo le digo porque antes cuando era joven puse ahí un negocio, compré. Jesús María también es caro. Ahora, vamos a ver la idea general. Miren, cuando habla de uso comercial, una persona que compra en macro, ¿puedes compararlo con uno que ha comprado en metro? ¿El precio? ¿Puedes comparar a quien compra en macro y compra en metro de igual manera? ¿Arbitrario o no? Coméntame. Muy bien, Aide. ¿Qué opinan los demás? La simplicidad es ese proceso. Por ejemplo, Aide compra AliExpress y Jairo compra Alibaba el mismo producto. Hay una clara diferencia, ¿no? Todos sabemos qué tipo de condición tiene Alibaba y qué tipo de condición tiene AliExpress. ¿Me dejo entender? Alibaba y Express pertenecen a un mismo rubro de una misma empresa, en realidad, pero las condiciones de venta son distintas. Uno es mayorista y uno es minorista. Ese es el principio de la simplicidad. La aduana no puede utilizar un sistema que no sea equitativo. Debe utilizar el criterio sencillo de poder comparar mayorista con mayorista. Por eso es que la otra vez estaba viendo el caso de una exportación, no conocía el mercado de frutas de Santa Anita en realidad, lo he venido a conocer recién estas semanas, y en realidad está la parte mayorista y la parte minorista separada por una pista, ¿no? En realidad. Y se quería tener una idea, porque otro señor de otro país quería obtener mercancías desde aquí, que le importaban. ¿Por qué? Porque en el Perú existe en el cual usted puede saber que son orgánicos y son naturales. Entonces quería realizar la compra de exportaciones de determinadas vegetales o frutas, pero quería comparar convenientemente cuál era mejor. Entonces, ese es el principio de la simplicidad. ¿Cuál es el principio de la veracidad? En realidad, la aduana lo basa en un artículo llamado el artículo octavo, presunción de veracidad y la buena fe. La OMC también tiene por criterio eso. Entiende de buena fe que tú al presentar una factura comercial en la aduana, estás diciendo la verdad.
y que la factura comercial, cuando sus datos se transmiten o son impresos o manifestados en la DUA es una declaración de tipo carácter jurado, por lo cual sería un delito no establecer correctamente los valores ahí. Por eso que la veracidad es un elemento importante. Coménteme, creo que Carlos Barbarán me dijo que lo había descargado Renzo. El artículo 17 de nuestro documento, por ejemplo, que han descargado ustedes acuerdo de la OMC, pueden corroborar en el artículo 17 lo que dice. A ver, si lo tiene alguien, por favor, me comenta si lo tiene y yo hago referencia a las lecturas si ya lo tiene, ¿ya? El documento que lo necesitas está en el site, se llama Acuerdo de la OMC, y consultemos el artículo 17 para entender el principio de la veracidad, cuándo puede ser. Muy bien, Renzo, busque el artículo 17, ¿ya? El artículo 17 está, a ver, está en la página 8. Página 8, PDF del documento. Va, muy bien. El artículo 17, para los que no lo han descargado todavía el documento, en la página 8 voy a hacer lectura de lo que dice para poner en cuenta esto de acá. Dice, ninguna de las disposiciones del presente acuerdo podrá interpretarse en un sentido que restrinja o ponga en duda el derecho de una aduana, a nosotros son aduanas, de comprobar la veracidad o exactitud de toda información, documento o declaración presentados a efectos de valoración en aduanas. Cuando la aduana duda de tu factura, entonces te pide pruebas. Por eso, el principio base es la documentación como formalidad, presunción de veracidad y buena fe. Si dudo, ¿qué hago? Entonces, en el caso de Renzo, supongamos que Renzo trae dispositivos electrónicos. Yo dudo de que sean de lo que me dice, entonces lo paso a un canal de control llamado Naranja. ¿Para qué? Para revisar los papeles. Dudo de Renzo, porque Renzo tiene su local allá en, ¿cómo se llama este lugar? San Jacinto, ya por decirlo. Ahí también vende cosas. En San Jacinto, pues es medio pirañoso, tengo entendido. En pirañón, todo es contrabando, robo, cosas por el estilo. Debe haber alguno, un hub por ahí que lo tiene todo correcto. Entonces, la aduana dice, ¿sabes qué? Vamos a pasar al control rojo. Vamos a revisar esa mercancía. Entonces, vamos a la situación de abrir su contenedor y hacer acción de aforo o acción de reconocimiento físico. Por eso, uno de los elementos principales es que la aduana no queda restringida. La aduana puede aplicar el artículo 17 del acuerdo de la OMC en el caso que tenga dudas. Recuerda siempre eso, ¿eh? ¿Puede haber cambio de canal de control? Sí, muchas veces lo ha habido. Tienes canal verde y de repente te dicen, ¿sabes qué? Cambio de canal de control. ¿Pero por qué? Ya no puedes hacer eso. En realidad, una aduana sí puede aplicar un cambio de canal de control a uno que ya te había dado por dudas razonables o indicios de mercancías sensibles del fraude. Y lo hace. Supongamos, ¿no? Que tú traes mercancía en un contenedor y tu contenedor es consolidado. Es decir, que hay varios vendedores, compradores contigo. Pero resulta que la mayoría de los compradores que vienen contigo en el contenedor van unos al mercado central, van unos a alguna cachina en Lima. Entonces, la aduana, ¿sabes qué? Acá está un montón de gente que ya ha tenido siempre malos indicios de traer mercancía de más y no declarar. El señor Renzo, que nunca ha traído nada, es su primera vez, pues le cae el control ordinario, que es decir, bajan los contenedores, abren los contenedores, empiezan a hacer el conteo de las mercancías y ese elemento es lo que la aduana puede aplicar en el caso de duda de tu declaración aduanera. Por eso el artículo 17 dice que nadie pone en duda la exactitud o veracidad de toda información, documento o declaración presentado en aduana, ¿ya? Acuérdate siempre eso. Esa acción se llaman acciones de control ordinario y en el caso de aplicarlo en tu tienda local que se encuentra en el centro de Lima, en Los Olivos, en Miraflores, se llamará acción de control extraordinaria. Bien, vamos a pasar entonces a la otra parte de la explicación que se llama la parte denominada la facilitación del comercio exterior. La base de la valoración debe ser en la mayor medida de lo posible basado en el valor de transacción. ¿Qué decir? Si Renzo presenta su factura comercial, su packing list, su documento de transporte, su documento de carta de seguro,
La aduana verifica los papeles, mira y en base a eso analiza si ha sido correctamente declarado en la DUA, formato B, lo que pretende importar. Y según eso, entonces valida la información. Por eso se llama un valor de transacción es igual a la suma del flete más seguro, conocido como valor en aduanas. Por eso decimos, un valor de transacción es igual a un valor en aduanas. Y quien tiene el documento lo puede corroborar específicamente esto que estoy hablando en la página número 2, parte 1, normas de valoración, artículo 1. Coméntame, Renzo, si está la palabra que he mencionado. El valor en aduanas de una mercancía importada es el valor de transacción. Y en eso se basa la facilitación del comercio. Página 2, numeral 1, parte 1, norma de valoración, artículo 1. Bien, vamos a continuar entonces con la siguiente explicación, que sería la estructura del acuerdo del OMC. Sí, página 2, parte 1, numeral 1, que dice 1. Parte 1, dice por título, ¿no? Por título, parte 1, normas de valoración, artículo 1, y ahí está el numeral 1, ¿no? Numeral 1. Dice ahí, el valor en aduana de la mercancía importada será el valor de transacción. Ese es el término que siempre vamos a tratar de recordar. Un valor de transacción es igual a un valor en aduana. Joaquín, eso puedes entrar al site alumno y descargar el documento denominado Acuerdo del Valor OMC, que está en su site alumno de ustedes. Si no lo pueden descargar, se forman ustedes su grupo de WhatsApp interno y se pasan los documentos de manera más rápida. Solamente he colocado 4 documentos en el site alumno: el acuerdo del valor, los ajustes del PRPP y el formato B DUA, para que lo puedan comparar en las clases que vamos a desarrollar. Ahí lo encuentras. Si no, se lo pides a uno de tus compañeros, en caso de Renzo, que te lo pueda compartir, si no puedes acceder con facilidad, para que te lo pase vía WhatsApp, que es más rápido. Ahora voy a explicar un poco el documento que tenemos y voy a mostrar entonces las partes que tiene la OMC y de qué trata el documento que se lo he colocado en el site alumno, ¿sí? Vamos a ver, vamos a pasar las explicaciones del valor que acabo de hablar y vamos a las partes del acuerdo OMC. La estructura del acuerdo OMC que estamos tratando es de la siguiente manera: introducción general, preámbulo. La introducción general está en el documento, ustedes pueden verlo en la página 1, introducción general. Esta introducción general habla un poco de los temas que van a hacer. Y tenemos nosotros en este documento que yo he enviado la parte 1. La parte 1. Y la parte 1 de este documento que se le ha enviado, y este documento tiene artículos en mención para poder aplicarlo en el desarrollo del tema, ¿no? En él tenemos los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tenemos acá los artículos para el desarrollo de las sesiones. Tenemos, por eso yo señalo acá que lo más importante de este documento en la parte 1 es el artículo 1 hasta el artículo 17, parte 1. En la parte 2, administración de acuerdo al OMC, esa no vamos a utilizar mucho porque son controversias para instituciones. La parte 3, que también está en el documento que se ha enviado, está la parte número 3.
Dice trato especial y diferenciado a partir del artículo número 20. Entonces, nosotros solamente vamos a trabajar directamente en este módulo con la parte 1, que va desde el artículo 1 hasta el artículo 17, ¿ya? Hasta ahí vamos a trabajar con este documento. A ver, permítanme ver si lo tengo el documento para compartir y mostrarles, ¿sí? Para mostrarles qué documento ustedes tienen en el site. Voy a buscar mi documento para mostrar el documento con el que usted necesita trabajar. Necesitamos normativas. Ya, ese es el documento que tiene. Coméntame si lo ves en pantalla, que está puesto en el site, alumno. Este es el documento que usted tiene. Coméntemelo si lo pueden visualizar. Este es el documento que está en el site. Valoración aduanera, OMC. ¿Sí, Renzo? Muy bien, este es el documento. Muy bien, Carlos. Este documento lo tienen, descárguenlo y con este documento voy a hacer mención siempre a las partes donde yo explico. En este documento vamos a trabajar solamente con la parte 1, que va desde la introducción general hasta el artículo 17, el cual le mencioné a su compañero Renzo, que estábamos leyendo la disposición de aduanas de poder intervenir sobre nuestra mercancía. Acá está, hasta el artículo 17, nosotros vamos a trabajar. Artículo 8, artículo 9, artículo 15, artículo 16, 17. Como pueden ver, solamente vamos a llegar hasta acá, y es lo que justamente yo había leído con ustedes. Acá le decía, ninguna de las disposiciones del presente acuerdo puede interpretarse en un sentido que restrinja o ponga en duda el derecho de la aduana de comprobar la veracidad o exactitud de toda información, documento o declaración. Hasta ahí nosotros vamos a trabajar el módulo, hasta ahí. Vamos a mencionar diferentes artículos entre el 1 y el 17 para la exposición del tema, ¿ya? Hasta ahí vamos a trabajar. Este es el documento que te refiero a que debes tenerlo para poder continuar con la sesión de clase y puedas ir entendiendo lo que vamos a ir avanzando. Bien, ahora vamos a pasar a la siguiente parte. Dejaré de compartir ese documento, lo tienes en el sistema, y vamos a continuar con la sesión. Vamos a ver los sistemas de valoración y explicar un poco el sentido de lo que la aduana utiliza para hacer el ajuste de la OMC aquí. Coménteme hasta aquí si ha sido todo claro para poder ayudarlo. Joaquín, coménteme si has podido descargar el documento en el site alumno, en todo caso con un compañero que te lo pueda permitir enviártelo, ¿sí? Pero está en el site alumno. Sí, Carlos, hasta acá todo se ha comprendido, ¿no? Ya, yo voy a ir mencionando siempre el documento que mostré en pantalla para los términos que voy manejando, y usted tiene el documento y va corroborando la información. Bien, volvemos a la diapositiva, entonces, para trabajar con él. Bien, vamos a trabajar ahora con la siguiente parte de la diapositiva, y es sistemas de valoración. Los sistemas de valoración son dos, aunque ahora en realidad solamente utilizamos el sistema de valoración OMC. El Bruselas ya quedó en el pasado. Este ya quedó en la antigüedad. Estamos trabajando con el OMC del año 95 hacia adelante. ¿Cuáles son las diferencias que hubo? En la valoración de Bruselas del año 94 hacia atrás tenía una noción muy teórica, y la de OMC actualmente tiene una noción positiva basada en el valor de transacción y aplica 6 métodos para su interpretación.
¿Cuáles son las diferencias? Entonces veámoslas en la siguiente diapositiva. Las diferencias serían las siguientes. Bruselas se basaba en una noción muy teórica, cuyos elementos esenciales eran la venta, el precio, el tiempo, el lugar, la cantidad y el nivel comercial. Se basaba comúnmente en las características físicas. El año 95 hacia adelante con la OMC, se establece un sistema positivo de valoración en aduanas basado en el PRPP, precio realmente pagado por pagar por las mercancías importadas, y uno de los elementos que emplea es la característica del valor. Ya no utiliza el precio, habla de valor, y es lo que nosotros necesitamos aplicar y entender más adelante. Luego hay que entender por qué la aduana utiliza criterios obligatorios y facultativos. Veamos la siguiente diapositiva para entender. Los ajustes del OMC son dos criterios que debes comprender cuando una aduana te aplica una observación: lo que es obligatorio y lo que es facultativo. ¿Qué es obligatorio para la OMC? Ojo, para la OMC, no está hablando de la aduana peruana. Para la OMC es obligatorio declarar el valor FOB. El valor FOB, en realidad, no tiene una definición en el mismo documento que tú tienes ahí. No hay una definición. En realidad, no existe una definición. No hay. No se menciona. Se menciona el precio realmente pagado pagar. No dice FOB, en realidad. No lo menciona. Por lo tanto, nosotros deducimos qué es esa interpretación del artículo primero del numeral 1, donde un valor de aduanas es el equivalente a un valor de transacción, que es el precio realmente pagado por pagar. Esta es en la página número 2. Porque no nos dice valor FOB, solamente menciona ese enunciado para entender esta parte. Y si vamos a la parte del documento de la introducción general, dice que el valor de transacción que se define en el artículo primero que acabo de mencionar es la primera base para la determinación del valor en aduanas conforme al presente acuerdo. Y aún dice, siguiendo la lectura, dice que el artículo primero se considera en conjunción con el artículo octavo. Entonces, como ves, si tienes el documento en la mano, como acabo de leer, no dice definición de valor FOB, no dice. Entonces, en realidad, nosotros debemos examinar las circunstancias de la venta para entender el valor FOB. Eso es la diferencia de un Incoterm. Nosotros examinamos las características de la venta y de la compra para determinar el valor FOB. Y podemos decir entonces que estamos haciendo la ejecución del valor de transacción que tiene como consecuencia el valor aduanas. ¿Qué es facultativo? La carga y descarga, el gasto de transporte y el seguro para la OMC. En realidad, para el Perú, lo que es facultativo es el costo o gasto del seguro. Lo demás obligatorio es el FOB y el gasto del transporte en el Perú. Dime si has comprendido la explicación, sino para volverlo a comentar. Coméntame si está todo claro. No, si hay alguna duda, coméntame para poderlo explicar. Este criterio de ajustes nosotros no lo vamos a utilizar por si acaso, ¿ya? Lo que vamos a utilizar son los criterios que establece la aduana, ¿ya? Sí, Renzo, bien. Ahora vamos a entenderlo, esto mostrándote el documento de la DUA para que me comprendas qué es obligatorio para Perú y qué es facultativo en el Perú, ¿ya? Vamos a pasar entonces a la otra parte que se llama
el documento de declaración de mercancías. Y en este caso voy a mostrar en pantalla los dos formatos que vamos a utilizar para entender la aplicación del valor en aduanas. Como ves ahí, el primero en pantalla, en la parte superior, es la DAM, Declaración Única de Aduanas, DUA A, formato A, donde dice, casilla 6.1, valor de cláusula de venta, FOB. 6.2, flete. Como ves, no dice flete internacional, no te hace mencionar que estás presentando el documento del transporte marítimo o aéreo, dice flete. 6.2, flete / comisión exterior. Casilla 6.3, seguros, otros gastos deducibles. La 6.5 dice valor aduana, valor neto de entrega. Si miramos el formato C, que es el formato que utilizamos para comprender la clase de tributación, el valor en aduana es la 3.1 FOB, 3.2 flete, 3.3 seguro y la 3.5 valor aduanas. Esta es la fórmula de la suma del valor aduanas o valor de transacción. Valor FOB 6.1, 6.2, 6.3 para dar la casilla 6.5. Luego en el formato C, la 3.1, 3.2, 3.3 y da como consecuencia la 3.5 valor en aduanas. Comenta más acá si has podido comprender la explicación. Nosotros vamos a trabajar con el formato B, acá no lo he mostrado todavía, el formato B lo muestro más adelante, con el que vamos a comprender ese elemento de llamado el PRPP, valor de transacción, valor aduanas. Muy bien, Carlos. Aide, Mónica, Corina, Jairo, Joaquín, Kevin. ¿Se está comprendiendo la explicación? Lo que van a ver es que la casilla 6.4 y la casilla 3.4 no la he mencionado. ¿Por qué? Porque en realidad cuando la aduana dice aplicar duda sobre tu declaración, esta 6.4 no se activa en este formato, en el formato A ni en el formato C. Se aplica en un formato independiente, con el cual la aduana te cobra la duda que no has podido desvirtuar. Por eso no se considera aquí en la suma la 6.4 ni la 3.4, solamente se consideran 6.1, 6.2, 6.3 y la 3.1, 3.2 y 3.3, nada más. Lo demás es ese artículo 17 que habíamos leído, conformar el ajuste del valor. Vamos entonces a la siguiente diapositiva y vamos a ver ahora, si tienes a la mano el documento, vamos a ir explicando los siguientes elementos. Aspectos que conforman el ajuste de la OMC. La OMC tiene previsto que es ajustable, para lo cual dice que lo obligatorio se suma siempre y lo facultativo se resta o suma. Te lo explico de una manera clara. Supongamos que nosotros vamos hoy día a querer comprar una oferta que nos lo pone la empresa Vitel, ya, por decir, ¿no? Vitel. A ver, yo voy a poner un ejemplo que me ha llegado a uno de mis teléfonos que tengo acá. Vitel me ha llegado y me ha dicho, hoy Daniel tienes una súper oferta de descuento del 30% sobre cualquier equipo. Así dice acá, ¿no? Acá dice así. Y ve a Comas. Yo no conozco Coma, ¿dónde quedará Coma? Y me dice que vaya hasta allá y yendo allá puedo adquirir el equipo al 30% de descuento. Ya. Vamos a ver. Lo que yo pago por ese producto, el cual él me vende y me da una factura, sería lo obligatorio, lo que estoy declarando como FOB, hasta aparentemente hasta ahí. Pero, ¿qué sería lo facultativo que sumo y resta? Ya, si yo me encuentro en la aduana
marítima, allá acá en el Callao, y me tengo que ir hasta Comas, ¿cuánto crees que de pasaje me voy a gastar? Para ir y volver, salvo que tomo una unidad de la institución y me lleve gratis. Me voy allá, pago, aplicar el descuento y me vengo. Ya, la pregunta es, ¿el gasto que hice por el pago del pasaje para recoger la oferta de Vitel suma o resta a mi compra? ¿Qué dicen? ¿Opiniones? ¿Debo sumarle o restarle o ignorarle? ¿Qué opinan? Tienen opiniones para saber, a ver, ¿qué piensas? ¿Opiniones? Ya, muy bien, Renzo. Ya, muy bien, Mónica. ¿Los demás qué opinan? Correcto, Carlos, muy bien. En realidad, en el comercio, cuando uno le pone una adicional en la compra, siempre debe sumarle. Por eso es que los ajustes obligatorios siempre son de manera casi, digamos, ¿cómo se le dice? Ejecutables en el aumento, ¿no? Yo compré algo y pagué por ese algo y ese algo me costó tanto. Ya, ya, le voy a poner el ejemplo, le voy a poner el ejemplo de supermercado. Cuando uno va al supermercado y no lleva bolsas, en especial en macro, te dan cuenta que en macro, si tú no llevas bolsa, estás frito, te quedas con tu canastilla gigante de cosas encima y a ver cómo te las cargas, ¿no? Pero si eres un poco ingenioso, te coges una caja por ahí y la metes todo en una caja y te llevas la caja. Pero en el caso que te olvidaste de coger una caja vacía, entonces te llegas al puesto donde está la chica que realiza la recepción y tú le pagas, entonces ella te va a decir, ¿de esa bolsa? Dice, sí, ¿cuánto vale? 50 céntimos. Y la que ves adelante, 7 soles la ecológica. Entonces ya, ahora, ¿le debemos sumarle la bolsa, del pago de la bolsa a las compras? Sí, porque ellas son en base. En el comercio en realidad lo mismo. Por eso yo le decía, siempre es importante manejar un poco la experiencia de la compra local. Cuando uno compra un producto en AliExpress, uno paga el precio por el bien, pero lo que no se ha preguntado en realidad es, ¿y cómo me lo envía? O sea, el acondicionamiento, ¿lo pondrá en bolsa, en cajita? ¿Cómo lo va a traer? ¿Envuelto en qué? Ese envuelto en qué, tú lo puedes cambiar y preguntarle eso y dice, ¿sabes qué, Luan? ¿Cómo es esto? Me lo vas a enviar la cajita, está bien, pero ¿y el envoltorio o envase qué es? Ah, eso es el simple. Cojo un papel, ¿cómo se llama este papel? Hay un papel amarillo, ¿ya? Un papel sobre, donde pone los CB, un papel sobre, y él le pone una bolsa protectora de esas que tienen estas bolitas, lo pega, pone tu producto en el medio y con él fabrica un sobre y lo coloca dentro y lo sella. Ya, ese es para él el envase. Pero tú le dices, ¿sabes qué? No sé, como es un reloj electrónico, es un smartphone, se va a dañar. Mejor ponle una cajita. La cajita te dice te cuesta $2. Ya, normal, no hay problema, súmalo. Ya. Entonces, cuando hablamos de los aspectos que deben sumar, la valoración considera que todo lo que implica en la compra del bien hasta antes de salir del país se sumarán si no están en la factura comercial. Así de simple lo dice. En mi caso, si yo tengo que ir a recoger el teléfono de Vitel hasta Comas, yo pago mi taxi o mi pasaje normal en una combi, aunque no hay combi desde el Callao hasta Comas, entonces evidentemente mi producto no costó solo el 30% del descuento, en realidad le tuve que adicionar el pago del servicio de ir yo hasta los pasajes, mejor dicho, les tuve que adicionar. Y ahí realmente puedo decir cuánto me ha costado el producto o mercancía. Dime si me has entendido la explicación, si no, para volverlo a comentar.
Coméntame si lo has podido comprender la explicación. Ah, muy bien, Renzo, ¿de acuerdo? Los demás coméntenme, Corina, Jairo, Joaquín, Mónica, Aide, Kevin, coméntenme si lo han podido comprender la explicación. Muy bien, Carlos. Ya, volvemos al ejemplo, señor Renzo. Muy bien, Jairo. Cuando uno compra algo, uno a veces olvida lo que realmente está sucediendo alrededor de la compra. Si uno compra algo en un lugar fuera del lugar donde uno se encuentra, entonces ha gastado pasaje por ir a la compra, ha gastado pasaje en el regreso. De repente te antojaste algo en el patio comidas y te comiste ahí un pollo de una oferta. Cuando te das cuenta en realidad lo que pudiste decir como compra de 100 soles, por decir, en realidad no gastaste 100 soles solo comprando el producto, sino que tuviste que entender que hubo un pasaje de ida y un pasaje de venida. De repente comiste algo y eso, si no está en tu presupuesto de pago, lo vas a tener que adicionar. Le pusiste una bolsa de regalo, un papel de regalo envoltorio para la compra, también tienes que sumarle. En la compra de mercancías que uno realiza en AliExpress, por ejemplo, que es el mejor ejemplo, cuando uno compra algo, en realidad lo que debe preguntarse es de qué manera está condicionada la mercancía que he comprado para que llegue al Perú. Entonces vas a tener que preguntarle y él te va a decir en qué tipo de envase primigenio o básico te lo está enviando. Pero como tú sientes que si un smartphone se envuelve en un tipo de paquete sobre, en realidad los golpes o algo puede dañar. Entonces le dices, ¿sabes qué? Mejor acondicionalo en una caja. Y en esa caja ponle a un elemento de protección, fibra, espuma, que lo pueda proteger de movimiento que va a tener el paquete cuando lo manipulen. Entonces, ese pago adicional por un envase primario, forma parte de esto. Por favor, consultemos para entenderlo el artículo 8 de nuestra PDF. Vamos al artículo 8 para entender lo que suma o resta. Página 5 del formato PDF. En la página 5 del formato PDF se menciona específicamente los elementos que deben ser considerados como parte de la compra, por lo cual estos elementos del artículo 8 siempre son elementos que pueden sumar o restar. Coméntame si tienes el formato PDF, si lo estás visualizando, si lo tienes a la mano, para poder continuar con la explicación. ¿Sí? Muy bien, Carlos. Muy bien, Kevin. Los demás coméntenme si lo tienen. Sí, Jairo, muy bien. Este artículo 8 lo voy a explicar de la siguiente manera. Ya que lo tienes a la mano, permíteme pasar a la diapositiva y mostrarte lo siguiente entonces para poder explicar. Mira, lo que es obligatorio. Sí, Piero, está readmitiendo su ingreso 2 veces. Correcto, Piero, no hay problema. Más bien, Piero, que te estás iniciando acá, este módulo se llama Valoración Piero y en el site de alumno usted tiene 3 materiales que podría descargarlo. El material del acuerdo de la OMC es un documento en PDF, hay un formato DUA B, también lo descargas, y uno que dice ajustes, también lo descargas. 3 contenidos para la clase. Muy bien, Piero. Entonces, dice acá, el ajuste octavo siempre suma o resta, dice acá. ¿Cómo entender el N1 del N2 en este caso? Cuando habla esto, a ver, voy a hacer otra pregunta.
¿tienen de casualidad descargado el formato B? ¿Tienen descargado el formato B? Que también le comenté, que está en el site. ¿Tienen descargado ya el formato B? Hay un formato ahí. Sí, Carlos. Sí, Renzo, muy bien. Lo demás coméntenme para empezar la explicación. Sí, Jairo, muy bien. Coméntenme lo demás si lo tienen. Muy bien, Kevin. Muy bien, Aide. Correcto. Corina. Mónica. En el formato B, muy bien, Corina, que ustedes tienen, miren la casilla octava y coméntenme cuál es el título. Coméntenme cuál es el título de la casilla octava. Casilla octava del formato B. Muy bien, Renzo, correcto. Muy bien, Kevin. Muy bien, Jairo, está bien. Los demás, por favor, para poder explicar esa parte. Sí, Aide, correcto, ese es el título. Muy bien, Carlos. Ya. En la diapositiva dice artículo octavo N1, N2. Ya. Para entender lo que suma siempre, va desde la casilla 8.1 hasta la casilla 8.1. La casilla 8.1 dice su título fase del cálculo. Pueden ver ahí, dice precio neto según factura, pagos indirectos, descuentos retroactivos, otros descuentos, gasto de transporte, manipulación, entrega en el exterior y otros. ¿Qué dice en la casilla 8.2? Dice adición y cuenta la 821, 822, 823. ¿Se acuerdan que yo dije que a una mercancía, cuando compramos y le acondicionamos un nuevo envase, se le debe adicionar, o sea, se le debe sumar? ¿Se dan cuenta? Sería la 822. Coméntenme cuál es el nombre de la 822 en el ejemplo que estaba dando de las compras. 822. Formato DUA, casilla 8, 82.22. Muy bien, Jairo. Los demás, muy bien, Kevin, correcto. Entonces, ¿te dan cuenta? Si yo compro un smartphone y he pagado por el smartphone un precio y ese smartphone ya tiene su cajita primigenia con la que vienen los smartphones y el vendedor opta por cubrirla con un sobre, con un elemento de protección de ese plástico que trae esos elementos corrugados, ¿no? Esas bolitas de aire, y lo envuelve y tú dices, no, no me siento seguro, esta cosa en la aduana se puede caer, lo pueden apilar cosas, no, no. Le pongo mejor una caja adicional para protegerla y le ponga ternopor para que sea más fijo y no se mueva tanto. Por eso decía, eso hay que adicionarle. En la diapositiva dice positivo o negativo, sumar. ¿Qué debo sumarle? El envase y embalaje si yo le he acondicionado a la compra. Eso es como se entiende lo obligatorio de lo facultativo. Coméntenme si han entendido esta parte de la explicación para continuar con lo demás. Si alguien no ha entendido, vuelvo a explicar en base a los documentos que he mencionado. Y pueden corroborar, por si acaso, esta información que ven de la 8.2.2 en el documento del PDF, lo pueden corroborar en la página 5, numeral 1, inciso 2, PDF
Página 5, artículo octavo, numeral 1, inciso 2. El costo de los envases o embalajes. Corroboren la información que les voy comentando para que puedan entender esta parte de la explicación. ¿Comentarios? ¿Alguna duda? Vamos a trabajar toda la sesión de clases, por si acaso en este itinerín, entre la PDF y el formato B, ¿sí? Para que lo podamos comprender la clase, ¿no? Porque acá si yo hablo de la 8.2.8, artículo 8, sin mencionar la base, en verdad no nos vamos a poder comprender todas las explicaciones que vienen. Entonces vamos a continuar con la sesión, con las demás explicaciones, para seguir entendiendo esta parte del artículo octavo, ¿sí? Entonces vamos siempre a considerar que los ajustes son importantes poder entenderlos en su aplicación. Por eso es que decimos que cuando tú compras algo, la aduana lo que va a hacer es valorar, lo que la aduana va a determinar qué elementos realmente forman parte de tu compra-venta y a partir de ese elemento que nosotros nos permitimos desagregar, vamos a entonces dar paso a tu famoso pago de tributos. Claro, con la fórmula que has aprendido en tributación, eso va a ser ya la suma general que vamos a realizar. Ahora pasemos a la siguiente diapositiva para seguir entendiendo el documento del PDF y el formato DUA B. Los ajustes obligatorios positivos siempre suman, es el artículo octavo, estoy mostrando el cabecero de lo que es el PDF, para quien todavía no lo ha descargado, y dice, para determinar el valor en aduanas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1, se añaden al precio realmente pagado por pagar por las mercancías importadas. Entonces, ahí menciona el primer elemento, o los elementos que están dentro de esto. Dice, los siguientes elementos, en la medida que corran a cargo del comprador y no estén incluidos en el precio realmente pagado, lo debes añadir: comisiones, corretajes, envases o embalajes y gastos de embalaje. Entonces aquí lo que vamos a preguntarnos a continuación es, ¿qué es una comisión? ¿Qué entiendes por comisión? ¿Qué es una comisión? Coméntame si tienes alguna idea o definición por experiencia de lo que es una comisión. Muy bien, un valor agregado, Renzo, muy bien, correcto. En realidad las comisiones son para el comercio, para nosotros, en realidad de tres tipos: comisión de venta y comisión de compra y corretaje. Son tres acciones diferentes. Comisión que es subdividida en comisión de venta y comisión de compra. Y luego viene la palabra corretaje. Muy bien, Carlos, claro, también, ¿no? Los que trabajan al destajo, ¿no? Existe una comisión, o los que trabajan en ventas
tras un tope mínimo de llegar a lo que han impuesto, les paga un adicional, ¿no? Eso lo he visto mucho en los que comercian los zapatos, por ejemplo, ¿no? Por cada tantos pares, tanto de comisión ganas, ¿no? Ya sea en un monto fijo que establece el dueño o sobre el valor de venta que has realizado, ¿no? Un porcentaje es el 5%, 10%, etcétera, sobre tu sueldo, ¿no? Entonces vamos a ver la definición que dice la OMC sobre el tema de comisiones y corretajes en el ámbito del comercio. ¿Qué son las comisiones y qué son los corretajes? Las comisiones y corretajes son remuneraciones pagadas a intermediarios por su participación en la concertación de un contrato de venta. La denominación y definición exacta de las funciones no son las mismas en las diferentes legislaciones nacionales de los países. Sin embargo, siempre se presentan características comunes. Nosotros sabemos que puede ser un pago o un adicional de un porcentaje sobre lo que se ha determinado, ¿no? Por eso le decía, hay comisiones de representación o venta y hay representaciones de compra. La acción de las comisiones y corretajes está en función de un personaje al cual llamamos el comisionista. Los comisionistas son los que son partícipes de este proceso. Y efectivamente, en esta parte de las comisiones, puedes verlo en la casilla 8.2.1 de tu formato B. Vamos a hablar de esa parte, ¿ya? Eso se va a mencionar, como puedes ver en la casilla 8.2.1. Mira lo que dice, la 8.2.821. La 8.2.1 toma una excepción que no se declara en la parte aduanera. Muy bien, elimina la comisión de compra. La pregunta es, ¿qué es una comisión de compra? ¿Qué es una comisión de compra? Porque lo está excluyendo. Dice que esta parte, en la casilla 8.2.1, no se declara. Se declara solo la comisión. Entonces estamos hablando de la comisión de venta y el corretaje. La que no queda declarada es la comisión de compra. Alguien me comenta si tiene una idea y yo voy colocando ejemplos para que podamos entenderlo todo. Vamos a ver la primera parte que se llama el comisionista. El comisionista o agente intermediario es una persona que compra o vende mercancías, a veces en su propio nombre, pero siempre por cuenta de un comitente. Toma parte en la concertación de un contrato de compra-venta, también si no lo hubiere, representando bien al vendedor o bien al comprador. La remuneración del agente es una comisión, o sea, un porcentaje o un monto fijo, eso depende del acuerdo. Por regla general, es un tanto por ciento sobre el precio de las mercancías. Entonces, lo que queremos decir acá es que la persona que realiza esta acción debe ser declarada en el formato B. Y entonces existen dos tipos de comisiones, comisión de venta y comisión de compra. Sin embargo, la casilla 822 descarta la comisión de compra y admite la comisión de venta. Entonces, vamos a ver la definición de comisión de venta sobre la parte de la comisión de compra. Tipos de comisiones.
El comisionista de venta es una persona que actúa por cuenta de un vendedor, busca clientes, recoge los pedidos y eventualmente se encarga del almacenamiento y de la entrega de las mercancías. Por regla general, las mercancías que se venden por intermedio de un comisionista de venta no pueden adquirirse sin pagarle la comisión a este. Entonces, quiere decir que lo liga directamente con el proceso de la compra-venta. Por tanto, aduaneramente, bajo la óptica de la OMC, las comisiones de venta son imponibles y las comisiones de compras no lo son. Veamos la comisión de compra. Comprende la retribución pagada por un importador a su agente por los servicios que le presta al representarlo en el extranjero en la compra de las mercancías objeto de valoración. Y acá cito textualmente lo que la OMC dijo en la nota del artículo 8º, párrafo primero A del inciso I. Entonces, la comisión de compra no es imponible, o sea, no se declara en el formato B, como puedes ver, pero la comisión de venta sí debe ser declarada y por tanto se le considera imponible. Coméntame si hasta aquí has comprendido la explicación para pasar a la siguiente diapositiva. Sí, Renzo, muy bien. Los demás, coméntenme para seguir avanzando. Estoy haciendo las comparaciones de acuerdo al texto, a los documentos que tú has descargado, ¿sí? Muy bien, Aide, muy bien, Carlos. Muy bien, Mónica, Jairo, Joaquín, Piero. Entonces ya hemos explicado, según el documento que has descargado, en la casilla 8.2.2, 8.2.1, perdón, 2.8.2.1, que las comisiones de venta son imponibles. Ahora nos falta el término corretaje. La pregunta es, ¿tienes una idea de lo que implica un corretaje? Generalmente esto lo aplican en la bolsa de valores, ¿no? La palabra corretaje. En la parte inmobiliaria, generalmente. Pero vamos a verlo en el contexto aduanero, ¿no? Generalmente, por la RAE, el corretaje siempre es una remuneración que recibe un denominado corredor o agente por un servicio. Vamos a denominarlo así. En el comercio, por ejemplo, lo que estaba haciendo con este extranjero aquí en el Perú era lo siguiente. Este señor requiere un tipo de fruta y verdura para ese el comercio que él tiene allá. Entonces yo le digo, yo lo tengo, foto, los elementos, las características, peso y todo lo que quiera, ya está en la información. Ahora, como se dan cuenta, yo no tengo chacra, yo no siembro, pero yo conozco al que siembra, pues, ¿no? El que está en el mayorista. Y lo fui a ver y le dije, ¿sabes cuánto, a cuánto vendes este saco? Pero quiero este producto con esa característica, ¿cuánto sale? Porque en realidad en el saco uno mete todo, el producto sin discriminarlo, ya sea pequeño o grande. Y en realidad él por decir me dijo ya, el saco unos 250 soles. Ah, correcto. Ya, pero con estas especificaciones, ¿cuánto? 300, por decir. Ok, entonces, tú ya tienes un precio base sobre aquel que lo tiene, pero entonces tú determinas otro precio sobre aquel que no lo tiene y te está pidiendo en ofrecimiento. Entonces, por eso las acciones de corretaje son aquellas que se manejan como una retribución a una representación entre ambos sujetos que no se conocen, tanto el que quiere como el que lo tiene, ¿ya? En esta acción. Coméntame si me entendiste la explicación.
Muy bien, Mónica, ¿los demás? Muy bien, Renzo. El corretaje, recuerden, es la acción siempre de poner en contacto a dos partes que no se conocen, pero que están vinculadas por algo en común, en este caso la mercancía. Eso es una acción de corretaje. Y generalmente cuando uno no tiene, como yo, chakras, ¿no? Y puede obtenerlas mediante la acción de negociación interna con la negociación internacional, esa acción se llama corretaje. Y esa acción, como ustedes pueden ver en su documento DUA, formato B, casilla 821, se tiene que ser declarada. Lo que yo le cobré a quien quiso adquirirla por acción del corretaje lo debe declarar. Ahí se coloca en la 821, corretaje. ¿Existen los corretajes? Sí, generalmente bajo el término de las exportaciones. En las importaciones es un poco raro encontrar. Que habitualmente uno compra, los importadores generalmente contratan un comisionista de compra que le ayude a gestionar el lugar, la compra del bien. Pero el corretaje mayormente se aplica en las exportaciones. Como es mi caso, mayoritariamente siempre lo he producido más en las acciones de intermediación de las exportaciones como intervención entre las dos partes que no se conocen, pero tienen algo en común para ser negociado. Recuerda, esta es la casilla 821, corretajes. Entonces, recordando lo que hemos dicho, la comisión de venta es imponible y la comisión de compra no es imponible. La comisión de venta es por decir que tú le quieres comprar algo a alguien y ese alguien te dice que no te lo puede vender directamente si no lo hace a través de su distribuidora oficial. Eso pasó a un cliente, en el caso de Amazon. Cuando ingresa a la página de Amazon, quiere comprar un producto, en esta página de Amazon te contacta, le dice, no se envía al Perú. Entonces él dice, pero que no envías al Perú, si envías otras cosas de tu empresa, no, ¿por qué? Se realizan las consultas a la empresa y la empresa manifiesta que esta mercancía solo se puede adquirir mediante su distribuidor autorizado que está en el Perú. Y él te cobra un porcentaje por la venta del bien que quieres de Amazon. Entonces, esta acción de cobro, de comisión que él tiene, entonces debe ser declarada en la casilla 821 de formato B. La compra es la acción donde tú de repente quieres algo, no puedes comprarlo, entonces la otra persona es la que hace la acción de mercadeo, estudio de mercado, nicho o producto, lo adquiere y te lo entrega. Entonces, en esta acción, la aduana considera que esta no se coloca aquí en este formato B. Bien, hasta aquí me quedo. Espero que hayas podido comprender la explicación. Te voy a pedir que tengas siempre a la mano los documentos que te mencioné para que no vayas a olvidar que estoy haciendo una comparación de las sesiones de clases entre el documento y el formato para que pueda ser más dinámica la explicación y no tengas ningún inconveniente en la lectura, ¿sí? Bien, entonces nos estamos viendo hasta la siguiente sesión de clase de valoración. Gracias, Carlos, Corina, Aide, Joaquín, Kevin, Mónica, Piero, Renzo y Jairo. Nos vemos en la siguiente sesión de clase. No olviden tener los documentos descargados para tu participación en esta sesión de clases. Gracias, muy buen día con todos. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias, Kevin. Nos vemos. Gracias, Carlos. Muy buen día para todos.